Una vez más, Dios se está revelando a sí mismo a través de Jerusalén y esta vez las señales se están desplegando más rápido de lo que cualquiera esperaba. Desde los preparativos para reconstruir el tan esperado tercer templo hasta la misteriosa llegada de las raras e impecables becerras rojas, e incluso la creciente hostilidad de las naciones que se alinean contra Israel, todo apunta a una verdad innegable. Algo extraordinario está sucediendo en la Ciudad Santa. Estos no son eventos aislados. Son piezas de un rompecabezas profético que encajan con asombrosa precisión, haciendo eco de escrituras antiguas que muchos pensaron que nunca se cumplirían en nuestra vida. Jerusalén, la ciudad eterna, se está convirtiendo una vez más en el centro de la atención divina. Y esté el mundo listo o no, la profecía está llamando a sus puertas. Entonces, ¿qué acaba de pasar en Jerusalén? ¿Es mera coincidencia o estamos siendo testigos de la mano de Dios moviéndose una vez más a plena vista? Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de ver podría cambiar todo lo que creías saber sobre los últimos tiempos. Y si te apasiona la verdad, la profecía y descubrir lo que realmente está sucediendo detrás de los titulares, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. 3 señales proféticas en Jerusalén. Algo está cambiando en Jerusalén y cuanto más miramos más nos damos cuenta de que no son desarrollos ordinarios. Son señales proféticas que se despliegan ante nuestros ojos, cada una acercándonos a un punto de inflexión divino. La primera señal es la reconstrucción del tercer templo. Durante miles de años, el pueblo judío ha anhelado ver reconstruido el templo sagrado de Jerusalén. El primer templo construido por Salomón fue destruido por los babilonios. El segundo, reconstruido después del exilio, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, exactamente como Jesús había profetizado. Y desde entonces ha habido una larga y dolorosa espera por el tercer templo. Ahora esa espera podría estar llegando a su fin. El Instituto del Templo en Jerusalén ha pasado décadas preparándose discretamente para el regreso del templo. Ya se han recreado artefactos sagrados, incluyendo la menorá de oro, las vestiduras sacerdotales, las trompetas de plata y los altares de incienso. Incluso los sacerdotes han sido entrenados. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es esto. En el momento en que el tercer templo se levante, desencadenará una cadena imparable de eventos proféticos que la Biblia dice que sacudirán al mundo entero. El libro de 2 Tesalonicenses nos dice que debe haber un templo en pie para que el anticristo entre y se declare a sí mismo como Dios. Eso significa que antes de que comiencen los días finales, el tercer templo debe existir. Y ahora mismo, en el corazón de Jerusalén, esa visión está más cerca de la realidad que nunca. La segunda señal es la aparición de las becerras rojas. Un templo no es suficiente. Según el libro de Números, antes de que pueda comenzar cualquier servicio en el templo, primero debe ser purificado. Y esa purificación requiere algo casi imposible de encontrar. Las cenizas de una becerra roja inmaculada. Durante 2,000 años, ninguna becerra roja cumplió los requisitos hasta ahora. En 2022, 5 becerras rojas perfectas llegaron a Israel, criadas por un granjero cristiano en Texas y aprobadas por rabinos judíos a su llegada. La noticia sacudió discretamente los círculos religiosos de todo el mundo. ¿Por qué un cristiano participaría en el cumplimiento de un antiguo ritual judío? ¿Y por qué ahora las becerras se mantienen actualmente en condiciones estrictas para preservar su pureza? Según la tradición judía, una vez que alcancen la edad adecuada y permanezcan sin mancha, podrían usarse para crear las cenizas necesarias para la purificación del templo. Eso significa que no solo estamos presenciando la profecía, sino que nos estamos acercando a su activación. Y esto es lo que hace que esta señal sea tan única. Une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un puente entre la ley antigua y el cumplimiento futuro y está sucediendo ahora mismo en una tranquila granja de Israel. Y la tercera señal son las naciones contra Israel. La Biblia advierte que en los últimos días las naciones del mundo se reunirán contra Israel.
Esa profecía que se encuentra en Zacarías 12 dice, haré de Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Todos los que intenten levantarla serán gravemente heridos. ¿Y qué vemos hoy? Vemos una creciente hostilidad hacia Israel desde todos los rincones del mundo. Vemos alianzas políticas formándose con un objetivo común claro, aislar, condenar, en última instancia, confrontar al Estado judío. Esto no es aleatorio, es exactamente lo que la profecía predijo. Jerusalén se ha convertido en algo más que una disputa política. Es un campo de batalla profético. La atención del mundo está fija en esta ciudad y cada movimiento, cada tratado, cada misil lanzado o política firmada resuena con un significado más profundo. Las naciones se están alineando, la presión está aumentando y las escrituras nos dicen exactamente lo que sucederá cuando este conflicto global alcance su punto de ebullición. Sin embargo, después de todo, Israel juega un papel prominente en las predicciones bíblicas del fin de los tiempos. Varios factores revelan que Israel perdurará hasta el fin de los tiempos y desempeñará un papel principal en el plan de Dios para los días finales. Primero, la tribulación de 7 años descrita en Apocalipsis incluye un tiempo en el que Israel ya existe como nación y construye un futuro templo. Durante casi 1000 años, Israel no existió como nación. Sin embargo, en 1948, la nación moderna de Israel nació en un solo día. Este evento marca un precursor significativo de los planes de Dios para el futuro. Segundo, un templo judío existirá en Jerusalén a mitad del periodo de la tribulación de 7 años. Este templo no existe hoy. Sin embargo, el Instituto del Templo en Jerusalén tiene planes que podrían hacer que la construcción de esta instalación se lleve a cabo rápidamente una vez que se le dé acceso a la ubicación que actualmente está bajo control musulmán. Tercero, habrá 144,000 judíos que servirán como evangelistas durante los últimos días, según Apocalipsis 7. Además, 2 testigos predicarán en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación. Morirán y luego resucitarán al cielo, lo cual se menciona en Apocalipsis 11. Esta acción será seguida por un terremoto masivo en Jerusalén y la gente huirá de la ciudad a las montañas para ser protegida por Dios. Cuarto, Ezequiel 38 predice una guerra de naciones que se alinearán y atacarán a Israel en los últimos días. Dios mismo proporcionará una victoria sobrenatural para Israel. Aunque muchos debaten cuándo tendrá lugar este evento, parece ocurrir en algún momento después del rapto y antes de la mitad de la tribulación. Finalmente, el pueblo de Dios guerreará contra las naciones al final de la tribulación en Armagedón. Dios ganará y se predice que Jesús regresará y reinará durante 1000 años desde su trono en Jerusalén. Después de este tiempo tendrá lugar una rebelión final seguida por un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. ¿Significa lo que está sucediendo en Israel hoy que los últimos tiempos se acercan? En cierto modo, la respuesta es sí. El surgimiento del Estado moderno de Israel es una parte importante de la profecía bíblica. Los preparativos para un nuevo templo judío refléjanlo. Que las Escrituras predicen que sucederá. La creciente alianza de naciones en el Medio Oriente que se oponen a Israel también apunta a las predicciones de la Biblia. Sin embargo, uno debe tener cuidado de no interpretar cada titular individual como un cumplimiento de la profecía. Jesús podría regresar en el rapto en cualquier momento, independientemente de lo que esté sucediendo en Israel hoy. Jesús dijo a sus seguidores, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. No tenemos por qué temer. Pero el hecho de que muchos eventos predichos parezcan tan cercanos a su cumplimiento indica la importancia de seguir fielmente a Jesús. Ahora, Dios escogió a Israel con un propósito, bendecir a todas las familias de la tierra.
Pero Dios no solo usa y desecha a las personas, hizo un pacto con Israel y lo cumplirá, pero es para el beneficio de todo el mundo y principalmente para la gloria de su nombre. La elección de Israel por parte de Dios puede enfurecer a la gente de una manera visceral y profunda. Es una furia provocada por la soberanía de Dios, chocando con las ideas humanas de sabiduría y justicia, como si Dios no fuera la fuente misma de esas cosas. Al mismo tiempo que el pueblo judío reconozca y lamente por aquel a quien traspasaron, Israel será restaurado a la vista de todo el mundo y las naciones verán que Dios dijo cada palabra en serio. La restauración de Israel tendrá lugar cuando el reino de Dios se establezca desde Jerusalén. Que venga el gobierno del reino de Dios. No importa cuán difíciles y caóticos sean los tiempos actuales de la humanidad, Dios nos ha dicho que todo va a estar bien. Más que eso, va a ser absolutamente asombroso. Jesús comparó los eventos del fin de los tiempos con los dolores de parto, pero la gente a menudo olvida que los dolores de parto resultan en un nacimiento. Una familia que espera no se centrará constantemente en las contracciones y la agonía del parto, aunque sea inteligente estar advertido e informado, sino que se ocupará de pintar la habitación, recoger la ropa y emocionarse por conocer al nuevo miembro de la familia. Se están preparando para algo maravilloso, algo que esperar y celebrar. Con todo lo que se habla del fin de los tiempos, la mayoría de la gente olvida mirar realmente el final. En lugar de mirar los dolorosos dolores de parto, miremos la imagen pintada en la profecía bíblica de lo que sucederá cuando Jesús venga de nuevo. La era mesiánica va a ser increíble. Jesús nos dice que vigilemos, que oremos y que estemos listos. Se nos advierte en la parábola de las 5 vírgenes insensatas que se durmieron que no caigamos en la complacencia. Dios estima a aquellos que anhelan su aparición, no a aquellos que se burlan y se mofan, diciendo que nunca vendrá. Al ver que la profecía bíblica se cumple y las circunstancias se alinean con la palabra de Dios, que nos encuentre mirando con ansias hacia arriba, listos y esperando por Él. En tono de broma decimos que el pueblo judío es como todos los demás en el mundo, solo que más. Dicho esto, sí creo que el pueblo judío es único entre todos los pueblos del mundo. No es que sean mejores que nadie, ni más inteligentes, ni más numerosos, sino que son los escogidos de Dios. Dios ha escogido a Israel y nunca los abandonará. No siempre pareció una gran ventaja ser elegido. Después de todo, ser judío ha cobrado un precio en nuestra historia, desde las cruzadas hasta los pogromos. E incluso hoy en el siglo XXI vivimos con la conciencia constante del Holocausto. Aunque nosotros mismos no lo hayamos vivido, muchos de nosotros perdimos familiares e incluso podemos conocer sobrevivientes. Ese único evento de la historia, quizás porque está tan próximo a nosotros en el tiempo, ha dejado su huella en el alma judía y ha moldeado nuestras vidas e identidades. Así que cuando preguntamos qué significa ser elegido, realmente no sabemos la respuesta si no estamos conectados con la palabra de Dios en las Escrituras donde se encuentra esa respuesta. Para muchos judíos, la idea misma de ser elegido es un misterio. Parece haber traído más dolor y sufrimiento que felicidad y alegría. Eso es porque en el momento en que Dios le dijo a Abraham, yo te elijo. Satanás también le dijo a Abraham, yo también te elijo. Mientras el conflicto y la persecución se desatan aquí en la tierra, entre Israel y las naciones, e incluso entre Israel y la Iglesia, creo que hay otro instigador de todos nuestros problemas en el reino invisible. Miremos la elección de un hombre, Abraham, y la promesa de Dios. Israel tiene un propósito especial en el mundo por decreto divino que comenzó en Génesis 12 y 13. En estos versículos, Dios establece su relación con el pueblo judío y las naciones, es decir, el resto del mundo, a través de un pacto con Abraham. Entonces el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional. La primera parte de la promesa fue la tierra que te mostraré. La segunda parte de la promesa fue,
haré de ti una nación grande. Y la tercera parte de la promesa fue que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios pronunció estas palabras a Abraham, eligiéndolo como el progenitor de la nación, estaba haciendo mucho más que simplemente elegir al pueblo judío. La elección y formación del pueblo judío fue en realidad un acto creativo por parte de Dios, ya que Abraham tenía 99 años y su esposa Sarai 90, más allá de los años de concebir. Sin embargo, de ella nació Isaac y la esposa de Isaac, Rebeca, también era estéril. Isaac oró al Señor. Y el Señor respondió, y nació Jacob. Y la esposa de Jacob, Raquel, también era estéril hasta que Dios se acordó de ella y abrió su vientre. Y dio a luz a José, quien en la providencia de Dios resultó ser el preservador de la vida para la pequeña nación de Israel. 70 personas que descendieron a Egipto y se convirtieron en la nación que Moisés finalmente sacaría de Egipto cientos de años después. Así que Dios es quien está creando y sosteniendo a su pueblo escogido. El pacto es único en que es incondicional y un testimonio al mundo de la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 76-9, Dios proclama que no escogió a Israel porque fueran más numerosos o capaces. Su elección se basó en su amor y fidelidad. El mundo sabría qué tipo de Dios es por cómo sería fiel a sus promesas a su pueblo Israel, incluso cuando ellos le fueran infieles. Dios no va a elegir a otra persona por un tiempo. Va a tratar con su pueblo Israel porque les hizo una promesa, un pacto con ellos que descansa completamente solo en Dios para cumplir su promesa al elegir a Israel. Y les dice que en los postreros días actuará no por su causa, sino por causa de su santo nombre. Pueden leerlo cuidadosamente en Ezequiel 36, 22. Y los traerá de vuelta a la tierra que juró a Jacob, y él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y las naciones sabrán que es Dios quien santifica a Israel, lo cual se menciona en Ezequiel 3725-28. Una de las formas en que Dios asegura a su pueblo su amor por ellos es describirse a sí mismo como su esposo. Por ejemplo, el profeta dice a Judá, tu hacedor es tu esposo. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Israel a menudo demostró ser un cónyuge infiel, cometiendo adulterio espiritual al adorar dioses falsos y abandonar al Señor. De hecho, fue debido a la idolatría que Dios pronunció esta palabra a través de Jeremías 38-10. Yo di a la infiel Israel su certificado de divorcio y la envié lejos a causa de todos sus adulterios. Con todo eso vi que su infiel hermana Judá no tuvo temor, sino que también fue y cometió adulterio. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el palo. Y a pesar de todo esto, su infiel hermana Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, dice el Señor. Dios advierte a Judá que no cometa los mismos errores que Israel, sus vecinos del norte, había cometido en su idolatría. Israel había contaminado la tierra y había quebrantado su pacto con Dios. Debido a la enormidad de su pecado, Dios castigó a Israel. Y él ilustra ese castigo. Así se divorció de Israel y los envió lejos. Esta es una referencia a la invasión asiria que resultó en la remoción de Israel de su tierra natal. Aún dado el ejemplo del divorcio de Israel, Judá permaneció infiel como si desafiara a Dios a imponerles un castigo similar. Teniendo justa causa, Dios, el esposo fiel, se divorció de Israel, su esposa infiel. Para empeorar las cosas, Dios había preguntado, si un hombre se divorcia de su esposa y ella lo deja y se casa con otro hombre, ¿debería él volver a ella de nuevo? La respuesta, según la ley mosaica, era no. Un hombre que se había divorciado de su esposa no podía volver a casarse con ella. Según la metáfora de Dios, Israel parece estar en una situación desesperada. Ha sido divorciada por Dios y según la ley nunca puede ser aceptada de nuevo. A lo largo de los siglos, algunos cristianos han afirmado que el número insignificante de judíos que poseen fe salvadora en Jesús indica que Dios ha abandonado a su pueblo Israel y los ha reemplazado con un vasto número de gentiles creyentes.
Nada podría estar más lejos de la verdad. Pero luego viene un giro sorprendente. La misericordia de Dios interviene. Para refutar esta afirmación errónea, el apóstol Pablo usó el Antiguo Testamento para probar que Dios no ha abandonado a Israel y todas sus promesas a su pueblo escogido siguen siendo válidas. En Romanos 9:1, Pablo explicó por qué el Evangelio del Mesías Jesús representa la genuina fe judía, a pesar de que solo una minoría de judíos cree en Jesús y el liderazgo espiritual judío lo considera un apóstata. Pablo deja claro que la salvación se basa en la elección soberana de Dios, como también sabían los antiguos profetas. Dios escogió a Jacob, pero no a Esaú. Y en los días del profeta Elías, reservó a 7,000 personas en Israel que se negaron a inclinarse ante el dios pagano Baal. En Romanos 9:24-29, Pablo continúa mostrando el compromiso eterno de Dios de cumplir todo lo que ha prometido a su pueblo, Israel, los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. En Romanos 10, Pablo citó de Deuteronomio, Isaías y Joel para probar que el rechazo de Israel a Jesús no fue una sorpresa. Los profetas ya lo habían profetizado y es parte del plan eterno de Dios. De hecho, Dios diseñó su plan para usar el fracaso espiritual de Israel para llevar el Evangelio a los gentiles. Como resultado, los gentiles salvos se convertirían en la maravillosa herramienta en la mano de Dios para provocar a los judíos a la salvación. Como Moisés profetizó, yo os provocaré a haceros con un pueblo que no es nación. Pablo también recurrió a Isaías, pero Isaías es muy audaz y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pablo estaba enseñando a los creyentes gentiles las escrituras judías, explicando por qué la salvación había llegado a ellos. Luego declaró, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Añade más acerca de la elección, son amados por causa de los padres y porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios establece un escenario de desesperanza para Israel. Invita a su pueblo a regresar a él y promete que su ira terminará. ¿Podría ser que el amor de Dios es más fuerte que la rebelión de su pueblo? El Señor redobla su invitación. Dios usó la impactante ilustración del divorcio de Israel para enfatizar su culpa ante él. Pero Dios nunca cortó a Israel unilateralmente para siempre. Solo pidió que volvieran a él y experimentaran su bondad. De hecho, después de que Dios dice que se divorció de Israel, les ordena 3 veces que regresen. Otra ilustración de la asombrosa bondad de Dios se encuentra en la historia del profeta Oseas. Dios en realidad le ordenó a Oseas que se casara con una prostituta. Ella no permaneció fiel a Oseas. Luego, mientras su esposa vivía en inmoralidad, el Señor le ordenó a Oseas que la encontrara y la comprara de nuevo. El propósito de Dios era mostrar la grandeza de su gracia. Ámala como el Señor ama a los israelitas, aunque se vuelvan a otros dioses. La gracia de Oseas hacia su esposa infiel es un modelo de la gracia de Dios hacia su pueblo infiel. Israel había sido elegido y amado por Dios, sin embargo, le fueron infieles a través de la idolatría. En Jeremías 3, Dios les da un acta de divorcio, pero luego les ruega que regresen. En Oseas, Dios persigue y redime a su esposa separada y busca continuar su relación con ella. Ambas historias proporcionan una imagen inolvidable del amor fuerte e inagotable de Dios por su pueblo del pacto. ¿Cómo puede una esposa divorciada regresar y ser restaurada? La ley lo prohibía, pero la misericordia triunfa sobre el juicio y Dios todavía tiene un plan para Israel. La gracia de Dios en el nuevo pacto proveyó restauración para todos los que creyeran en Cristo. Una vez los discípulos incrédulos le preguntaron a Jesús, ¿quién puede ser salvo? Jesús les aseguró que la salvación se basa en el poder y la gracia de Dios, no en los esfuerzos del hombre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que Dios ha prometido al pueblo judío será suyo para siempre. Dios se está revelando a América, no a través de palabras grabadas en piedra ni voces del cielo, sino a través del temblor de la tierra bajo nuestros pies.
Últimamente, algo profundamente inquietante se ha estado agitando en Yellowstone. Lo que alguna vez fue un lugar de belleza, asombro y paz ha comenzado a susurrar advertencias en forma de tierra cambiante, sonidos extraños y explosiones violentas de energía desde las profundidades de la superficie. Esto no es solo la naturaleza siendo impredecible. Se siente como si se estuviera enviando un mensaje. ¿Por qué? ¿Y si Yellowstone, este enorme supervolcán dormido, no es solo una maravilla natural, sino un reloj divino que avanza hacia un momento que podría cambiarlo todo? Dicen que Yellowstone respira bajo nuestros pies, un dios dormido enterrado en piedra y silencio, esperando su momento. Pero, ¿y si ese silencio está empezando a romperse? Antes de sumergirnos en las señales impactantes, los científicos ahora están corriendo para decodificar señales que pueden haber sido profetizadas hace mucho tiempo. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver todo. Las alarmantes señales bajo nuestros pies. Todo comenzó en Yellowstone. ¿Podría ser que Dios esté usando el suelo bajo nosotros para llamar nuestra atención antes de que sea demasiado tarde? Hemos visto el patrón a lo largo de la historia. Cuando una nación se aparta, la tierra a menudo clama. Plagas, tormentas, sequías, incluso el sol que se niega a brillar. Estos no son solo eventos ambientales, son señales espirituales. Y lo que estamos viendo en Yellowstone no es aleatorio. No es solo ciencia, es profético. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, advirtió a sus discípulos que estuvieran alerta, que leyeran las señales, que observaran los cielos, que escucharan el cambio en la naturaleza. En Mateo 247-8 declaró: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Yellowstone, los terremotos, el silencio antinatural, los animales huyendo, los cielos ennegrecidos. Estos no son dolores de parto de un mundo nuevo, son dolores de parto antes de su regreso. La séptima trompeta. En cuanto a los sonidos vagos que resuenan bajo tierra, algunas personas lo llaman el zumbido. Cuando la gente escuchaba el zumbido, definitivamente se asustaba un poco y buscaba algún tipo de explicación para el sonido misterioso. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angélicas y trompetas sonando desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el estruendo de aguas impetuosas, o que es el sonido de Dios. Durante casi una década estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda una época en que Dios hizo oír su presencia en la tierra. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Existen muchas teorías como el desplazamiento de las placas tectónicas, pequeños terremotos, cambios en el núcleo de la Tierra, llamaradas solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se aproxima. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, llamaradas solares y rumores de un inminente impacto de meteorito. ¿Podrían los sonidos de trompeta ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles que anuncian los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta, pero algunas personas objetan diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, dando la sensación de que suprime algo.
Pero aquellos que opinan que es una trompeta piensan diferente. Dicen que aunque este sonido no es claramente el de una trompeta, pero como no puedes escucharlo claramente, como sabes que no es el sonido de una trompeta, quizás nos lo está dejando escuchar de una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia estuvo acompañada por un fuerte sonido de trompeta, haciendo temblar a todos en el campamento. Luego se intensificó y el sonido de la trompeta se hizo cada vez más fuerte. El rapto de la iglesia ocurrirá en un momento en que sonará la trompeta. Los muertos serán resucitados imperecederos y nosotros seremos transformados. Jesús dijo que en su segunda venida enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Jesús también habló de eventos temerosos y grandes señales del cielo. Y durante la tribulación hay 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles toca una trompeta, un nuevo juicio cae sobre la tierra. Aquellos que buscan un presagio del fin de los tiempos a menudo se refieren a las trompetas del cielo como trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean lo que sean, no son la última trompeta mencionada en 1 Corintios 3 y 52, porque el rapto aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas de Apocalipsis porque la tribulación aún no está sobre nosotros. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo bíblicamente serían que son naturales o hechas por el hombre. Ya sea que estos sonidos no identificados sean obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o la evidencia de un siniestro complot global, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si alguno, tendrán las trompetas del cielo en los últimos tiempos. Sabemos esto. Los días antes del rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo para la Iglesia después de una electrificante preparación que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán al Anticristo durante 3 años y medio. Apocalipsis 11, 15 a 19. Finalmente da paso al séptimo y último juicio de trompeta y al tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y el significado de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello desveló los 7 juicios de trompeta, el juicio de la séptima trompeta desvela los 7 juicios de las copas de una manera similar. Echemos un vistazo detrás de escena en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia hasta los momentos culminantes al final de la tribulación. Los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de las copas en sí mismos serán revelados. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios de las trompetas centrales a describir los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente porque habrá una pausa prolongada entre estos 2 conjuntos de juicios. En cambio, necesitamos centrarnos en la gravedad y la seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una vista magnificada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar esta próxima intermisión, veamos primero el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Voces fuertes en el cielo anuncian algunas noticias alentadoras. Al principio, los temblores eran menores, solo unos pocos retumbos bajo la superficie, nada que levantar alarmas. Pero poco después algo extraño comenzó a desarrollarse. Los lugareños cerca de West Yellowstone comenzaron a reportar un zumbido profundo y de baja frecuencia, un sonido que se parecía a un trueno distante, excepto que nunca se detuvo. Y luego sucedió algo aún más inquietante.
El suelo, que se había estado hundiendo gradualmente durante años, se detuvo repentinamente. En ciertas áreas incluso comenzó a elevarse. Y luego de la nada, una de las aguas termales de Yellowstone ubicada en Biscuit Basin explotó violentamente. Arrojó vapor y escombros al cielo, como si la tierra misma estuviera arremetiendo con ira. Para aquellos que entienden esta tierra, esto no fue solo un capricho de la geología, fue una advertencia. Dicen que Yellowstone respira bajo nuestros pies, un dios dormido enterrado en piedra y silencio, contando los segundos en silencio hasta un momento para el que quizás nunca estemos realmente listos. Muchos lo ven como un lugar de belleza, sus géiseres, sus aguas termales, sus majestuosos bosques, pero debajo de esa tranquila exterior yace algo antiguo, algo vivo. Y si alguna vez despierta por completo, no solo cambiará Yellowstone, cambiará el mundo entero. Esto no es un cuento de miedo o fantasía. Lo que estamos hablando se basa en la ciencia, una ciencia aterradora e innegable. Yellowstone no es solo un parque nacional, es un supervolcán, uno de los más grandes y peligrosos de su tipo en la Tierra. Si erupciona, no será como un flujo de lava de movimiento lento del que podamos escapar, sería una catástrofe global. La última vez que Yellowstone erupcionó hace unos 640,000 años, no solo dejó un cráter, talló una cicatriz del tamaño de Rhode Island y desató una nube de ceniza que cubrió casi la mitad del continente norteamericano. Si tal erupción ocurriera hoy, las consecuencias serían inimaginables. En las primeras horas no veríamos fuego, lo escucharíamos. Un rugido bajo y gutural resonaría por toda la tierra mientras la tierra misma se abría. Sin previo aviso, una columna masiva de ceniza, escombros fundidos y fuego se dispararía kilómetros hacia el cielo, más alto de lo que cualquier aeronave ha volado jamás. Y luego la onda expansiva se propagaría en todas direcciones, alcanzando cientos de kilómetros. En cuestión de minutos, ciudades como Salt Lake City, Denver y Boise quedarían completamente a oscuras, enterradas bajo ceniza que cae como nieve tóxica. Pero esto no sería una ligera capa de polvo, serían metros de ceniza, lo suficientemente pesada como para derrumbar edificios, destruir cultivos, contaminar ríos y ahogar motores. Respirar se volvería casi imposible sin una máscara. Los viajes se detendrían, la infraestructura colapsaría y eso sería solo el principio, porque el verdadero peligro de un supervolcán no reside solo en lo que destruye localmente, sino en lo que desencadena a nivel global. Decenas de millones de toneladas de dióxido de azufre serían lanzadas a la atmósfera, creando un velo reflectante que bloquearía la luz solar. Las temperaturas comenzarían a desplomarse, los cultivos fracasarían en todo Estados Unidos y poco después en Europa, Asia y más allá. Los científicos llaman a esto un invierno volcánico, una caída repentina y mundial de la temperatura que podría durar años. Algunos expertos creen que podríamos perder hasta el 75% de la agricultura mundial solo en el primer año. Piensen las consecuencias. Escasez de alimentos, hambruna, colapso económico. Los gobiernos caerían, las cadenas de suministros se romperían, el caos se extendería más rápido que la ceniza y el número de muertos, no solo por la erupción, sino por el hambre, las enfermedades y el pánico resultantes, podría llegar a cientos de millones. Esto no es ciencia ficción. Esto es exactamente lo que los expertos del USGS, la NASA y universidades de todo el mundo dicen que podría suceder si Yellowstone erupciona. Y la parte más aterradora, es posible que ni siquiera tengamos una advertencia adecuada. Yellowstone no sigue un horario estricto, no siempre nos da señales que sepamos leer, quizás algunos temblores, alguna elevación del suelo, pero para cuando quede claro lo que realmente está sucediendo, ya podría ser demasiado tarde. Porque cuando Yellowstone entra en erupción, no lo hace como una montaña, explota como una bomba. Y las señales ya están aquí. Yellowstone no grita cuando se agita. Susurra. Tarare. Envía señales sutiles, patrones sísmicos extraños, interrupciones en la naturaleza, líneas de tiempo que no tienen sentido. Y últimamente esas señales han cambiado. Justo a principios de este verano,
Una piscina hidrotermal que había estado tranquila durante años de repente cobró vida. No había lava ni grietas incandescentes, pero fue violento, lo suficientemente violento como para arrojar rocas a los árboles y hacer hervir el agua en el cielo. La piscina Black Diamond, en lo profundo de Biscuit Basin, entró en erupción sin previo aviso. Afortunadamente no había turistas cerca, pero el mensaje era claro. Algo bajo Yellowstone estaba estirando sus extremidades. Luego vinieron los terremotos. Eran pequeños pero agudos. Temblores superficiales que parecían surgir directamente de abajo. El 4 de junio, el más fuerte midió 2.7 en la escala de Richter. Eso puede no sonar mucho, pero fue el cuarto terremoto en la misma área cerca de West Yellowstone. Ese tipo de agrupación no es normal. Y luego los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. La gente comenzó a notar migraciones extrañas. Los bisontes se movían hacia el este antes de lo habitual. Los alces cruzaban ríos que normalmente evitaban. Las aves cambiaban sus rutas de vuelo, desviándose del centro del parque y dirigiéndose hacia Utah. Nadie en la autoridad afirmó que estuviera conectado. Nunca lo hacen. Pero quienes conocen la historia de Yellowstone recuerdan la última vez que los animales actuaron de esta manera. Los seres comenzaron a comportarse de manera diferente pocos días después. Los gráficos están mostrando algo. Elevación. Solo unos pocos centímetros, pero está ahí. La tierra bajo Yellowstone se está elevando lenta y silenciosamente, como si algo oculto estuviera despertando. El cielo está mirando. Y si Yellowstone no es solo una advertencia geológica, sino una advertencia de nuestro Padre. Y si estos temblores, estas erupciones, estas señales inexplicables de la Tierra son parte de algo mucho más grande, algo divino. La Biblia nos dice que en los últimos días habrá señales no solo en los cielos, sino también debajo de la tierra. En Lucas 9:1, Jesús mismo dijo, habrá grandes terremotos, hambres y pestes en diversos lugares y cosas espantosas y grandes señales del cielo. A menudo esperamos que la voz de Dios llegue a través de milagros, visiones o las palabras de los profetas. Pero a veces su voz llega a través de la tierra misma, a través del temblor de las montañas, el gemido de la creación y el caos que interrumpe nuestro sentido de control. En Romanos 8:22 leemos, sabemos que la creación entera ha estado gimiendo a una como con dolores de parto hasta el presente. Yellowstone podría ser solo uno de esos gemidos, un profundo clamor retumbante de la creación misma, haciendo eco de lo que nuestros corazones ya sienten, que algo viene, algo más grande que la ciencia, más grande que el desastre. Y no es sorprendente que esta advertencia surja desde el interior de América, una tierra que alguna vez se declaró bajo Dios, ahora temblando bajo el peso de su propia división, orgullo y olvido. Entonces, el séptimo ángel sonó, lo que reanuda la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Describió el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo que contrasta claramente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quiénes eran esas voces, pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos que ya nos había presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte en su lugar. Esas voces fuertes clamaron. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente como cuando una multitud corea en un evento deportivo, no como cuando un coro hace una explosión única ensayada. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y el Cordero y ahora el Mesías conquistador, lo que significa revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender han venido a ser como una referencia a lo que está a punto de suceder en ese momento, no necesariamente a lo que ya ha sucedido con los 7 juicios de las copas que están a punto de ocurrir.
Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró a la ciudad como si fuera a ser coronado rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. En este momento futuro, sin embargo, cuando suene la séptima trompeta, Él vendrá a tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos del mundo entero y nadie lo detendrá, aunque lo intentarán. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca cederá su poder. Él reinará o será rey para siempre. Jesús viene a Jerusalén. Su venida esta vez no será difícil de discernir. Será repentina y para muchos inesperada. El regreso de Jesús no será en secreto. Es una buena razón para estar atento a los acontecimientos en Jerusalén. Jesús dijo, velad. El regreso triunfal de Jesús será durante un tiempo de guerra, la gran batalla final de Armagedón. Según 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Y ya sea en ese momento o más tarde, Jesús regresará en un caballo blanco, como leeremos en Apocalipsis. La primera vez que entró en Jerusalén, entre todas las cosas, Jesús entró en un asno. No es la forma típica en que uno esperaría que un rey entrara en su territorio, ¿verdad? Uno podría esperar que Jesús hubiera entrado en Jerusalén en un caballo blanco, tal vez incluso un caballo negro, cualquier caballo, pero no un aso. Pero fue profetizado por Zacarías unos 500 años antes de que Jesús lo hiciera, que el Mesías entraría en Jerusalén en un asno. Se puede encontrar en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesús está usando este momento para decir a la gente de Jerusalén un par de cosas sin usar palabras, que está cumpliendo la profecía de Zacarías, de la que probablemente habrían sabido. Por lo tanto, Jesús se está proclamando a sí mismo como el Mesías. Está aceptando ese papel y su destino, tal como lo hizo de nuevo en el jardín de Getsemaní. Les está diciendo a la gente que él no era el rey guerrero, que ellos esperaban que fuera y lo estaban tratando de ser. Montar en asno era un símbolo de paz. Montar a caballo era el símbolo de la guerra. Un caballo blanco específicamente era un símbolo de triunfo y la gente le tendió ramas de palma porque las ramas de palma se usaban tradicionalmente para tenderlas como camino para la entrada de un rey guerrero y agitar ramas de palma se usaba como señal de regocijo. Así que mientras la gente dice una cosa, lo que perciben que es Jesús, Jesús dice otra. En realidad les está diciendo justo delante de ellos quién es y quién no es. En realidad, Jesús nos está diciendo exactamente quién es justo delante de nosotros. Me recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico. Recuerden lo que Abraham le dijo a Lázaro en la historia. Le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Esa fue una declaración profética que Jesús hizo sobre sí mismo. Algunas personas no escucharon incluso después de que él resucitó de entre los muertos justo delante de ellos. Ahora se ha convertido en todo lo contrario de lo que la gente de Jerusalén pensaba hace 2000 años. Querían un Salvador guerrero, pero hoy la gente no quiere o no siente la necesidad de un Salvador, ni siquiera sabe qué es un Salvador. A veces recuerdo cuando Ibli era pequeña y decíamos nuestras oraciones antes de dormir y yo pedía que ella llegara a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Las naciones han dividido la tierra de Dios. Esto está sucediendo ahora. Los gobiernos están presionando a Israel para que haga la paz intercambiando porciones de la tierra prometida. El valle de Josafat es el valle de Cedrón, que se encuentra entre el monte del templo de Jerusalén y el monte de los olivos. El valle desciende hasta el mar muerto. Después de todo, Dios demostrará su fidelidad con los acontecimientos finales en Jerusalén. Dios es digno de confianza porque no abandonará a Israel. Aunque se hayan resistido a él, tenemos seguridad de nuestra salvación.
Es hora de su venida. Primero, y lo más importante, estar listo para encontrarse con el Señor significa que has asegurado tu relación con Jesucristo y confías solo en Él para salvarte, no en nadie ni en nada más y ciertamente no en ninguna buena obra que hayas hecho. Digamos, estoy listo para encontrarme con Dios cara a cara esta noche, porque todos mis pecados están cubiertos por la sangre expiatoria. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Juan 5:24, Jesús nos dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, estar listo para encontrarte con el Señor significa vivir de una manera que le agrade. ¿Para qué? Cuando sea que te llame a casa y sabiendo que eso podría ser en cualquier momento puedas escucharlo decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Todos los creyentes en Cristo darán cuenta de sus vidas a su Señor. Aunque Cristo no regrese en 200 años, lo encontraremos en nuestra muerte, ya sea en 20 años, 20 meses o 20 minutos. Dios nos anima a no sorprendernos por la pronta llegada de nuestra cita para presentarnos ante Él. Si estamos listos para encontrarnos con Cristo, anhelaremos su regreso. Si no estamos listos, lo temeremos. Si no nos sentimos listos para encontrarnos con Él, ahora es el momento de prepararnos. Sabremos exactamente cómo debimos haber vivido, pero no podemos volver a vivir esta vida. No hay repetición del curso una vez que lo hemos reprobado. No hay mejora de una D a una A. No hay reprogramación de los exámenes finales. La muerte es el plazo. No hay prórroga. La buena noticia es que no tenemos que esperar hasta morir para saber cómo debemos vivir. Dios nos ha dado su palabra para decirnos cómo vivir y su Espíritu morando en nosotros para capacitarnos para vivir como debemos. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa a través de nuestro conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. Cada día que Dios nos da es una oportunidad para vivir para Cristo. Así que estemos en casa o fuera, nuestro objetivo es agradarle. Si somos sus hijos, Dios está a favor nuestro, no en contra. Él nos ha asegurado que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y no enfrentaremos el juicio del gran trono blanco. Él quiere elogiarnos y recompensarnos en el tribunal de Cristo. No quiere que las obras de nuestra vida se esfumen. Quiere que tengamos recompensas eternas y nos ha dado todos los recursos en Cristo para vivir la vida piadosa que resultará en esas recompensas eternas. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pedro dice, si hacéis estas cosas, jamás caeréis, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué poderoso aliento es este para los santos que se sacrifican en esta vida para prepararse para la próxima. En el cielo, un gran comité de bienvenida los espera y un cordial bien hecho. Pero esto no es automático. El condicional sí entonces deja claro que si no hacemos lo que Pedro prescribió, entonces no recibiremos esta rica bienvenida cuando entremos en el cielo. Que seamos los siervos prudentes y fieles que son fieles al Señor y prudentes para con los santos mientras servimos al Señor y servimos a los santos. El Señor dijo que viene pronto, pero podemos pensar que han pasado 2000 años y no está aquí. Entonces, tenemos tiempo para amar al mundo. Sí, el Señor aún no está aquí, pero su venida es inminente. Lo que se necesita no es solo que la situación exterior esté preparada, sino más aún que nosotros como su pueblo estemos preparados. La venida del Señor depende de nosotros. Sí, hay algunas cosas en la situación del mundo que deben ocurrir, pero Él retrasa su venida porque su esposa aún no está preparada. Si somos de los que dicen en su corazón que su Maestro se retrasa, amamos la era actual y no amamos la aparición del Señor. Que el Señor nos libre de ser tales. Que vengamos al Señor en su palabra cada día para disfrutarlo, participar de sus riquezas y ser llenos de Él. Que tomemos la venida del Señor como una advertencia,
Un estímulo y un incentivo para que podamos correr la carrera cristiana y vivir la vida cristiana con la venida del Señor en mente. Y que sirvamos al Señor y a los santos diligentemente, siendo fieles al Señor y prudentes para con las personas para ministrar a Cristo a quienes nos rodean en el momento oportuno. Que el Señor nos salve de ser un siervo malvado que maltrata a sus hermanos creyentes. En lugar de condenarlos o juzgarlos cuando vemos algo pecaminoso o una debilidad, debemos orar por ellos y pedir al Señor que les dé vida. En lugar de criticar a otros por su situación o condición, debemos ser amables y tiernos de corazón, perdonándolos así como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros. Que seamos uno con el Señor en su corazón amoroso y pastoral y que tengamos el espíritu solícito de nuestro Padre Dios unos hacia otros. El Señor nos colocó en su casa sin una posición externa particularmente especial, pero nos ha confiado a su pueblo y nos ha dado sus riquezas. Que sirvamos positivamente al Señor en la Iglesia, disfrutándolo y ministrándolo a los santos y también a los incrédulos, para que todos los miembros de la casa de Dios sean ricamente alimentados y provistos. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Tan pronto como creemos en el Señor, necesitamos amarlo y amar su aparición, estando vigilantes y listos para su venida. Nos apartamos de los ídolos hacia un Dios verdadero y viviente. Nuestra actitud no es construir una empresa para nosotros mismos en la tierra, sino esperar la venida del Señor, estando vigilantes y listos para su regreso. Además, nuestra consolación es que la salvación de Cristo, nuestro Señor, comprende a personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua, incluyendo americanos y japoneses, españoles y árabes, rusos y ucranianos, incluso turcos y búlgaros. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente un Salvador, el Señor Jesucristo. Tal actitud debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que no solo conozcamos las señales de la venida del Señor, sino que más aún nos preparemos para su regreso estando vigilantes y listos. Estar vigilantes y listos es amar la aparición del Señor, su venida, su presencia. Cuando se trata de profecía bíblica, lo mejor es no intentar vincular todo lo que sucede en la actualidad como algo relacionado con el cumplimiento de una profecía bíblica. Una vez que se descubre que el evento no fue un cumplimiento de una profecía bíblica, puede dejar a las personas decepcionadas. Con todas las profecías que tenemos en la Biblia, debemos tener cuidado de no vincularlas incorrectamente con eventos del presente. Dios cumplirá las profecías en su momento perfecto. La mayoría de las profecías bíblicas se cumplirán en los futuros eventos escatológicos del rapto, la tribulación, el reino milenario y los nuevos cielos y nueva tierra. Dado que ninguno de estos eventos ha ocurrido todavía, debemos tener cuidado al decir si alguna profecía bíblica se está cumpliendo en la actualidad. Debemos estar atentos a las profecías bíblicas. Sin embargo, no debemos obsesionarnos con ellas ni tener una obsesión poco saludable con las profecías bíblicas. Un interés saludable nos ayudará a aprender sobre la profecía bíblica sin ser consumidos. Por lo tanto, la sequía del río Éufrates se debe muy probablemente a causas naturales como la escasez de lluvias, la sequía y el cambio climático. Dios no está causando sobrenaturalmente que el agua se seque como lo hace a lo largo de la profecía bíblica. Más bien, la sequía del río Éufrates se debe a causas naturales. Debemos hacer todo lo posible para ayudar a quienes sufren esta sequía y proporcionarles agua dulce y alimentos. Aunque esto no sea una profecía bíblica que se cumpla, sigue siendo importante y quienes sufren la sequía necesitan nuestra ayuda. Además de tomar medidas tangibles y comprender la profecía bíblica, también debemos orar por aquellos que están siendo afectados por la sequía y la falta de agua. Dios escuchará sus oraciones y Él responderá de acuerdo con su voluntad. Podría ser que esta sequía dure unos pocos años o podría durar más. Es mejor que mantengamos a Asia Occidental en nuestras oraciones y oremos para que el río Éufrates vuelva a ser un refugio de agua dulce y vida. También debemos atesorar la presencia actual del Señor hoy. La venida del Señor está cada vez más cerca de nosotros y Él regresará muy pronto. Necesitamos no solo saber lo que sucederá en la situación del mundo en el momento del regreso del Señor,
sino más aún estar vigilantes y listos para la venida del Señor, amándole y amando su aparición. No debemos pensar que, dado que tenemos claridad sobre las señales de la venida del Señor, podemos ahora relajarnos y amar al Señor y luego más tarde buscaremos al Señor. Cuando lleguen los últimos 7 años de esta era. Más bien, debemos amar al Señor hoy y amar su presencia. Si no tenemos tal actitud, necesitamos consultar con el Señor porque podemos amar la era actual, por lo que el amor por el Señor no está en nosotros. Que seamos el siervo fiel y prudente que ama al Señor y ama su aparición, cuidando la fresca presencia del Señor cada día. Mientras tengamos hoy, debemos amar al Señor y su aparición. Debemos esperar su venida y tomar su venida como una advertencia, un estímulo y un incentivo. La venida del Señor es un incentivo y un estímulo para nosotros. Y también es una advertencia, porque necesitamos estar vigilantes y listos para la venida del Señor. La venida del Señor no será como el pastor ni como el Salvador, sino como el juez de vivos y muertos. Esta es una advertencia para nosotros. La aparición del Señor con su juicio es una advertencia para nosotros. Su venida es para traer juicio según las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en la tierra. Pero al mismo tiempo debemos estar vigilantes y listos, amando al Señor y amando su aparición. Una manera de estar vigilantes y listos es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es dar alimento al pueblo del Señor en el momento oportuno. Creemos o no que sea la temporada adecuada, necesitamos darles alimento. Si la gente nos recibe, es a tiempo, pero si nos rechazan, es fuera de tiempo. Tanto a tiempo como fuera de tiempo, necesitamos ministrarles la palabra. Hay muchas oportunidades que se nos presentan al conocer gente, ir al trabajo, viajar y hacer cosas. Conocemos gente y el Señor quiere fluir a través de nosotros hacia ellos. Cuando vamos a visitar a los nuevos en sus hogares, necesitamos llevarles algo de alimento para nutrirlos espiritualmente. A veces, sin embargo, pueden estar ocupados o cancelar la reunión en el último momento. Ya sea a tiempo o fuera de tiempo, necesitamos darles alimento. Primero, necesitamos estar vigilantes y luego necesitamos estar listos para vigilar. No debemos dormir ni estar somnolientos. Tampoco debemos permitir que el enemigo de Dios nos estupefaga, sino estar vigilantes y listos para la venida del Señor. Muchos cristianos hoy reciben y disfrutan el Evangelio edulcorado y por lo tanto están aturdidos porque quieren escuchar sobre la prosperidad y el ir al cielo, pero no escuchan las advertencias de la palabra de Dios. Que nos levantemos y despertemos y que seamos librados de cualquier cosa que nos esté aturdiendo, que nos preparemos diariamente en vida y estemos listos para la venida del Señor. Cuando regrese, ajustará cuentas con nosotros. Este asunto de las cuentas no es cuestión de una noche. Estamos construyendo nuestra cuenta con el Señor día a día. Siendo fieles en el servicio al Señor y prudentes para con los santos, siendo fieles en el manejo de los dones que el Señor nos dio, seremos recompensados por Él a su regreso. Que nos preparemos diariamente, rellenando nuestro registro y ejerciendo nuestros talentos, el don que el Señor nos ha dado para ganar intereses para Él. Que estemos vigilantes y listos para la venida del Señor, preparándonos y temiendo el regreso del Señor, porque Él vendrá con juicio. Si vivimos diariamente a la luz del regreso del Señor, amándole y amando su aparición, cuando Él regrese no tendremos miedo, porque sabremos que su recompensa viene con Él. ¿Cómo podemos estar vigilantes y listos para la venida del Señor? En Lucas 12 vemos la parábola del hombre rico que no consideró a Dios mientras sus riquezas aumentaban, sino que planeó tener graneros más grandes para su grano. Y quería disfrutar de todo esto, pero fue necio porque no sabía que Dios le pediría su alma esa misma noche. Necesitamos guardarnos de la codicia, no acumulando tesoros para nosotros aquí en la tierra, sino siendo ricos para con Dios. Que el Señor nos haga conocer nuestro fin y darnos cuenta de cuán transitorios somos. Y que estemos vigilantes y listos para la venida del Señor. Nuestros días son como meras palmas. No estamos aquí para acumular riquezas para nosotros, sino para ser ricos para con Dios. Además, necesitamos recordar a la mujer de Lot.
Amó. Esa era maligna y se volvió para ver lo que le estaba sucediendo. Así se convirtió en una columna de sal. Que no amemos ni atesoremos el mundo malvado que Dios va a juzgar y destruir por completo. Él destruirá este mundo con todas sus cosas. Si amamos la era actual, sufriremos un castigo dispensacional. Pero si amamos al Señor y su aparición, seremos recompensados por Él a su regreso. Lucas 14 dice que cuando la salve insípida es inútil. No es apta para el montón de abono, el mundo, ni para la tierra de la granja, la iglesia. Y será echada al fuego, el lago de fuego, el basurero más grande del universo. Si amamos la era actual, la venida del Señor nos expondrá y Él tendrá que dejarnos pasar por la gran tribulación para que seamos avergonzados hasta que maduremos y seamos arrebatados. Que estemos vigilantes y listos para el regreso del Señor, no amando la era actual, ni echando una mirada persistente a las cosas del mundo. Necesitamos estar vigilantes y suplicantes para que el día de la venida del Señor no nos sobrevenga de repente como una trampa. Si amamos el mundo y las cosas del mundo, si estamos llenos de amor por la era actual, el día de la venida del Señor nos sobrevendrá como una trampa y seremos sorprendidos. Que busquemos al Señor y nos guardemos estando vigilantes en todo momento, suplicando para que nuestros corazones no se agobien con desenfreno y embriaguez y las ansiedades de la vida. En lugar de estar agobiados por las cosas relacionadas con esta vida y las cosas del mundo, debemos guardar nuestros corazones y dar todo el espacio en nuestros corazones al Señor, que le suplicamos que podamos prevalecer para escapar de todas estas cosas y estar delante del Hijo del Hombre. Que guardemos nuestros corazones y suplicamos al Señor para que podamos escapar de la gran tribulación, que seamos arrebatados para estar con Él antes de la gran tribulación. Antes de su venida debemos prepararnos, amarlo, crecer en Él y amar su aparición para que en su aparición seamos maduros y estemos listos para ser arrebatados y recibir la recompensa. Yeah.